Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy me gustaría tocar el tema de las granjas de úteros artificiales. Una compañía llamada Ectolife propone construir granjas industriales para cultivar seres humanos. Dicho de otro modo, pretenden hacer bebés valiéndose de la tecnología. Ahora, las familias también van a dejar de ser como pensamos que son. Bueno, permítame mostrarles un vídeo mientras les comento algunas cosas. Como es muy largo, vamos a comentar solo algunos puntos clave que me llamaron la atención, como por ejemplo realidad virtual para los padres, o unos chalecos también para los padres que simulan las patadas del bebé. Y tienen esos bioreactores en el centro que le dan al bebé los nutrientes a través de un cordón umbilical falso. Ahí le suministran cosas como las hormonas del crecimiento o anticuerpos, etc. Pero ¿quién diablos puede saber cómo hacer todo eso? Y hay también una cosa realmente espeluznante. El sistema de nutrientes es un circuito cerrado. Me explico. Devuelve los residuos del bebé, la materia fecal, los desechos, al conducto de alimento de los bebés. El material de desecho se convierte en nutrientes. Te alimentan con tus propios residuos. En particular, recuerde que Bill Gates hablaba de crear tecnologías para convertir las aguas residuales en agua potable, o que convirtieran la materia fecal en hamburguesas. Y hay algunos programas extraños que están haciendo esto también para los adultos, no solo para niños que crecen en laboratorios. Ya se puede imaginar cómo venden estos úteros artificiales. Se acabaron los defectos biológicos. No tiene que preocuparse más de que su hijo sea discapacitado. Se acabaron los abortos involuntarios y los partos dolorosos. Las mujeres que tienen miedo de quedarse embarazadas y de dar a luz ya no tienen que preocuparse por nada de eso. Y también te ofrecen alterar biológicamente a tu bebé. Puedes personalizar a tu bebé. Puedes alterar biológicamente el embrión humano con solo pedirlo. En otras palabras, estamos hablando de crear superhumanos, algo muy acorde con el pensamiento eugenésico clásico. ¿Y quién no querría pagar por el paquete premium, el más caro, para asegurarse de que su bebé pueda competir en el nuevo mundo? A este respecto, hay que advertir que esto todavía no es posible. No sé si eso significa que no es tecnológicamente posible o que solo no es legalmente posible. Yo diría que probablemente legalmente no es posible en la mayor parte del mundo. También dicen que se basan en más de 50 años de experiencia de investigación científica pionera. Me pregunto si esos 50 años de investigación científica innovadora incluyen las políticas de eugenesia, porque esto es eugenesia clásica. Y vi que dispones de hasta 300 opciones, 300, para personalizar a tu bebé. De todos modos, creo que si intentaran lanzar esto, habría algunas implicaciones muy serias. También he visto que tienen versiones caseras, es decir, que podrías tener tu propia cápsula de crecimiento en casa. Así que puedes hacer que crezcan los bebés en tu casa enchufando la cápsula, pero la gente ya puede engendrar a sus bebés quedándose embarazada. Así que cuando todo esto se hace como si se tratara de un proceso industrial que lo desconecta de alguna manera de los procesos humanos naturales, pues se deshumaniza y se convierte en algo como tener una planta en casa o algo así. Y además creo que podría convertirse en un asunto preocupante en materia de derechos humanos, porque ahora, incluso en Estados Unidos, uno de los problemas que hay es que, debido a las leyes sobre el aborto, en algunas partes del país y en algunas partes del mundo, al bebé no se le considera un ser humano hasta que nace, hasta el nacimiento. Entonces, estos que crecerían en una cápsula y no nacen de forma natural nunca, aterra pensar que si no nacen no cuentan, porque recuerde que muchas de las leyes sobre el aborto dicen que la vida humana no llega con la concepción, sino con el nacimiento. Antes no son nada, se les puede arrebatar la vida incluso. Es algo escalofriante, ¿no creen? Por supuesto, la vida es vida, y debería ser objeto del mayor respeto. Es un don divino. ¿Y a quién le importa en realidad lo que piensen los humanos? Cuando uno le echa un vistazo a este mundo, en realidad se queda perplejo. Pero también es verdad que debido a estas leyes del aborto, podrían plantearse cuestiones éticas muy agudas. Y recuerde que en California están presentando leyes para despenalizar que se mate a los bebés después de que han nacido, incluso que se los mate un par de meses después, creo haber escuchado. Y una de las preocupaciones que existen es que si una madre sufre, por ejemplo, una depresión posparto y decide matar a su hijo, pues básicamente no se va a abrir ninguna investigación, ¿verdad? Por no mencionar qué pasa con cosas como la extracción de órganos humanos, porque un bebé que crece en una cápsula ya decimos que no tiene los mismos derechos que un ser humano. Entonces, ¿en qué momento se define el nacimiento en estos casos? ¿Se podría cultivar a un ser humano adulto en ese momento y extraerle los órganos mientras aún está en la cápsula y decir que nunca nació? Y además, esto guarda relación también con cuestiones como el tráfico de seres humanos.
En algunas partes de África, incluso en América Latina, ya existen lo que se llaman granjas de bebés, donde secuestran a las pobres mujeres, las violan repetidamente y a menudo las asesinan después de unos 10 años. Pero antes las obligan a dar a luz una y otra vez, y venden a los bebés y a personas que quieren niños o a otras entidades. Y algo de eso se ha llegado a relacionar en África también, por ejemplo, con el mercado de sacrificios humanos del vudú. Estas cosas existen, no me las estoy inventando, se han descubierto en todo el mundo. Por eso creo que estamos tratando con algunas cuestiones fundamentales realmente serias. No solo hablamos de perder la estructura familiar y de perder cómo entendemos las tradiciones y de perder cómo creamos familias como seres humanos, sino que estamos tratando con la idea misma de lo que es la vida humana. Y volviendo al vídeo, termina con un eslogan que dice: reinventar la evolución. Y aclaro que el anuncio y la propuesta de la empresa es real, pero no es como si estuvieran construyendo esto para lanzarlo mañana. Dicen que todavía tienen que pasar algún tiempo, pero ya se está creando este concepto en el imaginario público. Ya se está creando esto que antes no existía. Se está preparando a la humanidad para que acepte su destino, por decirlo de alguna manera, si no hacemos algo al respecto. Además, hay gente ciertamente desequilibrada que podría hacer cosas pervertidas y sádicas, ya que el bebé no tendría, como decimos, ni siquiera derechos por no haber nacido, como dicen las leyes pro aborto, claro, solo las leyes pro aborto lo dicen. Así que a menos que hubiera leyes regulando todo esto, podría resultar muy perturbador. Y esto plantearía cuestiones muy serias sobre qué es la vida humana y qué es el respeto a la vida humana. Pero ahora que lo digo, viéndolo desde otro punto de vista, quizás representara toda una oportunidad para cambiar las cosas. ¿Quién sabe? Y ayer, como recuerdan, se nos quedaron algunas cosas en el tintero. Estuvimos escarbando en un archivo que ya no aparece en la web del Foro Económico Mundial, o al menos eso parece, pero que alguien había tenido la precaución de publicar en Internet. Y permítanme profundizar en lo que ayer no me dio tiempo sobre las ciudades inteligentes. Vamos a ver un informe bastante extenso del Foro Económico Mundial de 2021, del programa que está pidiendo que todos sigan para gobernar las ciudades inteligentes y que detalla el plan. Si no han visto el programa anterior, les invito a verlo para saber de lo que estamos hablando, aunque intentaré explicarlo hoy todo con la mayor claridad posible. Y permítanme repasar algunos puntos clave, porque quiero ayudarles a entender lo que están haciendo. Porque nosotros somos los que vamos a tener que vivir como pretende este informe si al final pueden llevar su plan a cabo. Y en la actualidad ya se disponen a completarlo sin decirnos qué demonios están haciendo. Por eso, hoy vamos a sacar a la luz todo lo que están haciendo. Y gente libre, quiero que sepamos que no importa si estamos en Europa, en América, en Canadá, etc. Si están en este planeta, es posible que vayan a empezar a hacerlo allí donde viven. Por eso es importante que sepamos lo que implica. Algunos se pueden preguntar, ¿qué precauciones podemos tomar si vivimos en una ciudad? Pues, en mi opinión personal, por el momento simplemente no conecte su teléfono o cualquier otro dispositivo a una red abierta gratuita. Use solo su servicio móvil de telefonía y la red inalámbrica de su casa. Y aunque mantener la conexión a Internet apagada no nos proteja del todo, por lo menos da cierta tranquilidad de que alguien no está vigilando lo que haces en Internet, lo que compras, con quién hablas, etc. Y bien, dicho esto, el documento PDF que el Foro Económico Mundial ha escrito en colaboración con Deloitte y ha publicado en su sitio web se llama «Cómo gobernar las ciudades inteligentes. Puntos de referencia para desarrollar las políticas éticas y responsables de las ciudades inteligentes». Y recordemos que lo que están haciendo es, a través del programa de las ciudades inteligentes, crear el cuartel general global que gestionaría básicamente las políticas de cada país del mundo. Y recuerden que muchas de las empresas, de las compañías que están creando estas tecnologías y muchos de los gobiernos que las implementan, forman parte de este plan. No todos, pero muchos. Y ahora, para todos ellos, el Foro Económico Mundial ha lanzado un conjunto de reglas, bueno, hace un año. Y esto es lo que dicen las reglas. Dicen que las ciudades, los gobiernos, las empresas y las sociedades de todo el mundo han sufrido las graves consecuencias de la pandemia de la COVID-19 desde finales de 2019, y que en abril de 2020 la actividad económica se había derrumbado en casi todas partes. Bueno, gente libre, recuerden que Klaus Schwab, el jefe del Foro Económico Mundial, ha señalado en repetidas ocasiones, de hecho incluso escribió un libro sobre el tema, en el que cuenta que para ellos la COVID-19 esencialmente se convirtió en el vehículo a través del cual pueden implementar el gran reinicio y dar comienzo a lo que llaman la cuarta revolución industrial.
Es decir, ven la COVID-19 como la posibilidad para crear programas como este del que hablamos en este momento. Y este programa de las ciudades inteligentes en concreto se inició en 2019, más o menos cuando comenzó la COVID. Los encuestados en 167 ciudades de todo el mundo, según un estudio de Deloitte, calificaron la pandemia y los daños a la economía, que es una consecuencia, como los dos mayores trastornos que afrontan las ciudades hoy en día. Para supuestamente dar resolución a los problemas, ciudades como Melbourne, en Australia, están recopilando datos sobre el tráfico peatonal para analizar la actividad económica. También se llevan a cabo en Seúl, la capital de Corea del Sur, y en Singapur algunos de estos estudios. Están desplegando servicios de rastreo de teléfonos inteligentes, lo que significa que saben con quién entras en contacto, dónde estás a cada momento, etc. Pero, según se dice, como el caso de Singapur ha demostrado que desplegar rápidamente la tecnología puede dar lugar a una reacción del pueblo, pues han decidido hacerlo sin decir nada, o al menos sin decirlo abiertamente, por temor a que la opinión pública se levante en contra. También habla de que hay que implementar políticas que den lugar a una gobernanza ética y responsable ahora que los dirigentes de las ciudades empiezan a demandar dos nuevas tecnologías, como son los bots de charlas y el reconocimiento facial. Ahora bien, ¿qué relación mantienen los gobiernos con estos bots de charlas capaces de registrar y clasificar el comportamiento del usuario e incluso de predecirlo, y con el reconocimiento facial? Bueno, podemos echar un vistazo a China, por ejemplo, a Xinjiang, una zona que también llaman Turquestán Oriental. Allí emplean estas tecnologías de inteligencia artificial para vigilar a los uigures musulmanes. Tienen puestos de control y dispositivos de escaneo biométrico y otras muchas cosas, y usan estas herramientas para realizar ciertas tareas de manera independiente y sin la ayuda de un humano. Los bots de charlas o chatbots pueden vigilar las comunicaciones que mantiene alguien en Internet. Pueden vigilar todo lo que haces, y todo lo que haces puede y será utilizado en tu contra en un tribunal de justicia. Y estas nuevas reglas del foro lo que buscan es básicamente soluciones a los problemas de tipo legal que pudieran encontrarse en terrenos como la privacidad que otorga la ley a todos y cada uno de los individuos. Buscan la manera de sortear esas leyes, pero todo esto lo dicen, por supuesto, en un lenguaje bastante positivo. Quiero decir que aunque está diciendo esto, aparenta decir otra cosa bastante digna y respetable, y aunque los llamen riesgos en relación con la privacidad, lo que explican en realidad es cómo sortear estas barreras legales de la privacidad. También hace un llamamiento a que las ciudades de distintas dimensiones intercambien conocimientos para avanzar lo más rápido posible. De hecho, vi que se hacen conferencias y va gente de muchos países. Y esto que comentamos es básicamente el punto de partida de este informe de la Alianza Mundial de Ciudades Inteligentes del G20. En otras palabras, gente libre, se trata de un programa para gobernar el mundo a través de las ciudades inteligentes, de su implementación. Imaginémoslo como un sistema de gobierno que, mediante el uso de la inteligencia artificial, permitirá a los Google y a los Facebook recolectar todos tus datos, todo lo que haces, todo lo que dices, cada contacto, cada compra que haces, cada sitio web que visitas, cada lugar al que vas, te espían y te graban todo. Y repito, todo eso puede y será usado en tu contra en un tribunal de justicia, como sucede en la China comunista. Y aquí, de lo que están hablando, es de reinventar no solo las ciudades, sino también los gobiernos. Hoy en día hay muchos países con un gobierno democrático que ha elegido su pueblo y estos representantes, a su vez, crean las leyes. Estamos hablando ni más ni menos de cambiar todo esto, porque quieren y pueden crear sistemas de control, quieren y pueden crear nuevos sistemas económicos. De hecho, tenemos las nuevas normas ESG, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas asociaciones público-privadas de las que hablan serían las encargadas de gestionar estas nuevas tecnologías. Estarían al mando, es decir, se convierten esencialmente en los ejes centrales del funcionamiento de las economías de las ciudades y, por tanto, de los países. Esto significa que tenemos un modelo de múltiples partes interesadas. Los accionistas de las empresas que gestionan la tecnología, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil, que básicamente supervisan estas cosas y se aseguran de que están a la altura de, digamos, sus políticas raciales, climáticas, ecológicas y todas las demás políticas que estos sistemas también están tratando de impulsar. Pero, ¿por qué tienen que ser tantos los participantes? Porque, recuerde, que hay ciertas cosas que los gobiernos pueden hacer y hay ciertas cosas que los gobiernos no pueden hacer. Pero, con la tríada de control de gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, básicamente pueden hacer
todo lo que se les antoje. Y así es esencialmente cómo funciona este sistema de múltiples partes interesadas que se propone como modelo de gobernanza de las ciudades inteligentes a escala global. Donde una parte no llega o no puede presionar, pues llega la otra. Y este documento está estableciendo las bases para una política centralizada del Foro Económico Mundial, que es básicamente como crear una especie de constitución dentro de la que todas estas cosas operen. Eso es lo que esto significa, gente libre. Y, a día de hoy, la Alianza Mundial de Ciudades Inteligentes del G20 lidera iniciativas de gobernanza de ciudades inteligentes en más de 36 ciudades de todo el mundo. Pero los participantes son muchos más. 200.000 contando a las ciudades y los gobiernos locales, las empresas, las startups, las instituciones de investigación y las organizaciones sin ánimo de lucro. Y las ciudades donde ya se están implementando están por todo el globo. Y la más avanzada, que es un proyecto nuevo, uno de los príncipes herederos de Arabia Saudita, ya está trabajando en ello. Y vamos a ver un vídeo muy impactante. Y quiero mostrarles una especie de visión de este futuro, del lugar hacia donde nos dirigimos. No se trata solo de crear nuevas tecnologías. No se trata solo de crear nuevas formas de alimentación, de negocios y demás. Lo que quieren es una reimaginación total de la sociedad. Reimaginarse totalmente las ciudades, las viviendas, las relaciones sociales, la forma en que comemos los alimentos, la forma en que nos transportamos al trabajo, etcétera, etcétera. Cada cosa se trata de reinventarlo todo. Y en algunos lugares ya lo están haciendo, como en Arabia Saudita. Este es el lugar donde están tomando las medidas más avanzadas para hacerlo. Permítanme mostrárselo. En Arabia Saudita, mientras hablamos, están construyendo lo que llaman la línea, que es parte de esto. Lo llaman el futuro de la vida urbana. Este es su sitio web. Y esto es del propio rey de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, que es el presidente real de la empresa. Esto no es una broma. Esto no es una cosa de ciencia ficción. En este momento, mientras estoy haciendo este vídeo, están construyéndolo. La ciudad se llama La Línea. Dice su web, y cito, que la línea es una revolución de la civilización que pone a los seres humanos en primer lugar proporcionando una experiencia de vida urbana sin precedentes, preservando la naturaleza circundante, recreando la naturaleza hasta cierto punto. Dice que redefine el concepto de desarrollo urbano y de cómo deben ser las ciudades del futuro. Sin carreteras, sin coches ni emisiones, funcionará al 100% con energías renovables y el 95% del terreno se preservará para la naturaleza. Se dará prioridad a la salud y el bienestar de las personas antes que al transporte y a las infraestructuras. A diferencia de las ciudades tradicionales, solo tiene 200 metros de ancho, pero 170 kilómetros de largo y 500 metros de alto. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, afirma que la línea abordará los retos a los que se enfrenta la humanidad en la vida urbana actual y arrojará luz sobre formas alternativas de vivir. Según dice, no podemos ignorar la crisis de habitabilidad y medioambiental a la que se enfrentan nuestras ciudades del mundo. Y ahora quiero señalar algo muy importante. Si usted entiende realmente lo que significa de verdad el comunismo real de Carlos Marx, esto es el comunismo real. Esto es de lo que habla. Esto es de lo que hablaba. Es la destrucción de la tradición, la aniquilación completa del mundo que se creó bajo una sociedad de corte religioso, donde las tradiciones y la cultura daban forma a nuestras vidas y lo que considerábamos las normas sociales. Y estas tradiciones van desde la forma en que vivimos, las casas que construimos, los alimentos que comemos, las comidas que preparamos, a la forma en que criamos a nuestras familias. Todo eso es la tradición. Y el comunismo, si tuviera que explicarlo en pocas palabras, diría que es una rebelión contra la tradición y contra Dios. Y las ideas sobre las que se cimenta el comunismo son las de una sociedad sin Dios, que trata de perfeccionar, entre comillas, todo lo creado, la creación. Y es justamente lo que estamos viendo en estas tecnologías y estos sistemas si llegan a consumarse. Bueno, y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.